Normalmente he platicado de manera recurrente y desde hace muchos años con Gabriel España, director general de Scali Capital Group, que ha sido teniendo, mi estimado Gabriel, distintas camisetas, distintos momentos, conocedor de los organismos multilaterales. Normalmente estás en Washington y ahora, pues qué fortuna que estás acá en la cabina, te agradezco mucho. No, a ti, Rodrigo, y a ti, y a todo el equipo de Imagen por la invitación. Sí, esta semana estamos en México, estamos viendo pues una reconversión muy interesante de las inversiones. La verdad es que la dinámica global apremia. Estamos viendo una reconfiguración tanto en el comercio internacional como en el flujo de las inversiones, y creo que para algunos es momento de tomar posiciones y de manera estratégica ir ubicándose en este contexto, porque lo que creímos que era una amague de aranceles tratando de presionar a algunos, pareciera que es la nueva normalidad, y esta nueva normalidad que conlleva un nuevo orden económico, político, de comercio global, implica que pues, la gente tiene que tomar también decisiones sobre sus programas de inversión, ¿no? Claro, y es bien complicado porque, bueno, he escuchado a muchos ejecutivos acá, allá, tomar decisiones cuando no tienes claridad. Es decir, el problema Total. no es que tengas y digas, bueno, pues ya estamos en un mundo proteccionista regional o proteccionista o proteccionista contra China y entonces cada quien que se acomode. No, no sabemos. O sea, al rato pues, el mercado ha ido ajustando y hemos visto que Trump va pues ajustando con respecto a la realidad Correcto. de lo que va ocurriendo. Pero puede pasar, si mañana se enoja con Xi Jinping, dice otra vez 145%. Sí. Y entonces es muy complicado tomar decisiones en un entorno así. Y al final lo que estoy viendo y quiero saber tu opinión, lo platico en el podcast ahí con Juan Carlos Baker y habla de lo que incluso menciona el propio secretario de Economía, círculos concéntricos, ¿no? Es decir, pues hay una estructura natural de las cosas. México y Canadá pues son aliados naturales de Estados Unidos Correcto. y lo estamos viendo y por eso ha ido ajustando, ¿no? Porque se convierte verdaderamente en un problema para su economía cuando te peleas con socios tan relevantes como pueden ser México, como puede ser Canadá y muchos otros. Pero ¿cómo lo estás viendo y sobre todo cómo lo has vivido en términos de las discusiones que has tenido tanto allá en Washington como acá y además ves toda América Latina desde fiscal? Es correcto. No, a ver, yo creo que es clara la intención de Donald Trump de tener un enfrentamiento con el régimen chino. Está muy preocupado por el tema de las importaciones, lo que él llama el déficit comercial. Y la verdad es de que no es conveniente, y se lo han repetido n número de veces, el tener un enfrentamiento de ese tipo y al mismo tiempo enfrentarse contra México y contra Canadá. Y contra Europa. Contra Europa, sí, pero el nivel de integración Sí, en la manufactura que puede tener Estados Unidos con China, bien la puede reemplazar de Estados Unidos con México. sí. En ese sentido, no puedes tener dos frentes de batalla abiertos al mismo No tiempo. de ese tamaño, ¿no? Porque lo peor que puede suceder es que la gente que está acostumbrada en la economía norteamericana a encontrar los insumos, productos, servicios disponibles, empiece a dejar de tenerlos o que los tenga a un costo mucho más alto. Y este costo mucho más alto tiene un efecto inflacionario, y es una de las grandes batallas que están todavía pendientes en Estados Unidos por el efecto inflacionario y la tasa de interés. Ahora te quiero preguntar, en tu diálogo que tienes, sobre todo hay que entender que Estados Unidos pues, es un país muy, muy grande geográficamente y muchos hilos, digamos, y círculos de resonancia en términos de las discusiones que se van dando. Pero en lo que toca tú en la capital Sí. de los Estados Unidos, que además te da mucha visibilidad, porque hablas obviamente con la comunidad, diría, latinoamericana, es decir, Correcto. los que van convergiendo ahí, mexicanos Sí, naturalmente sí, porque sí. es mexicano, pero además pues con los anglosajones, los de los multilaterales. Pero quisiera saber tu opinión porque a nivel de consumidor del estadounidense promedio, si es que se puede mencionar un estadounidense promedio, como pasa en muchos países, como que no hay mucha conciencia del impacto económico, ¿no? O sea, uno los ve ahí, Sí. sí se preocupa, pero dice, No, man, es cierto, pero sí están pasando cosas. Y te voy a comentar, hoy precisamente se publicó el reporte de McDonald's,
que es bien conocido por el índice McDonald's de tipo de cambio en diferentes monedas, pero también por el crecimiento en las mismas tiendas. El consumo de McDonald's en Estados Unidos es como el consumo de tacos en México, ¿no? O sea, en el momento que los tacos empiezan a dejarse de comprar en México, es grave. Sí. Acaba de haber desde 2020, que fue el inicio de la pandemia, no había habido un decrecimiento en las ventas de mismas tiendas de McDonald's. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto recesivo que se empieza a sentir ya lo está sintiendo el consumidor de a pie, el que compra en McDonald's. Y una de las lecciones más importantes de la economía norteamericana es cuando la crisis de Wall Street se convierte en lo que le llaman a ella, la crisis se mueve al Main Street, cuando se mueve a la calle, cuando la gente empieza a sufrir las consecuencias de los ajustes en Wall Street. En este momento Wall Street ha sido el único contrapeso real a las políticas que trata el gobierno de Donald Trump de imponer en comercio, pero hasta eso él ha sido bastante renuente de escuchar al mercado, que es algo que es una voz que yo creo que de ningún país se debe dejar de escuchar, porque su objetivo es bajar la tasa, presionar a que haya una baja en la tasa de interés para poder refinanciar la deuda, que es muy grande, que sí es un tema muy importante en la economía norteamericana. Pero en ese baile, en esa coyuntura, la gente está empezando a sentir menos dinero en sus bolsillos, la gente está perdiendo sus fuentes de empleo. Yo quiero ver los datos de desempleo que se publicarán en las próximas semanas para ver qué va a pasar si al final la Fed, que es quien regula el control de las tasas de interés en Estados Unidos, llega a hacer un ajuste a la baja que pudiera entonces lograr el objetivo que busca Donald Trump, que entonces permita que la economía se reactive para que no deje de afectar a la gente, o si la Fed decide o no hacer cambio y seguir tratando de estirar la liga. Pero el tema es hasta en qué momento. Y es complicado, ¿no? Porque esto yo creo que hay que... Ahora, dices dos cosas que me hacen pensar en dos búsquedas. Uno, correlación, índice mismas tiendas de McDonald's con las recesiones, a ver qué tanto ha anticipado. Por ejemplo, hay que revisar los datos 2008, 2009 y ver cómo se iban comportando cuando llegó al Main Street, porque al principio era un tema de hipoteca subprime. Correcto. Y luego, bueno, fue avanzando. Y lo segundo, a ver qué dice Jerome Powell en términos de la interpretación del dato, porque hoy la interpretación principal que hemos visto es que fue un aumento de las importaciones que se restan al PIB, digamos, en el cálculo. Correcto. Y que entonces quién sabe si necesariamente están teniendo esa situación. Y los mensajes de Powell, del presidente del Fed, pues han sido sí, pero es que es obvio que los aranceles van a generar inflación y yo tengo que cuidar esos dos frentes. Sí. Y entre el frente empleo, que es uno de los mandatos de la Fed, y el frente inflación, voy a privilegiar pues, sobre todo inflación, porque va a ser estructural. Y es que al final, de repente, seguramente te han llegado las mismas reflexiones que primero empezaron en Estados Unidos, por ahí la repiten alguno que otro funcionario, y como los humanos nos da mucho miedo la incertidumbre, decimos, seguro es un plan secreto, ¿no? Y entonces todo el mundo cree que Donald Trump está jugando ajedrez en 4 dimensiones. Y tú ves cómo improvisa y te das cuenta en 2 minutos que eso no está ocurriendo, sobre todo porque las mates no dan, o sea, es decir, relocalizar los empleos en Estados Unidos, tú que vives allá lo ves muy bien, sí. No hay gente, o sea, si lo lograses, cosa que es muy difícil porque te subirían los precios nada más por el puro costo del salario, pensando que tuvieras estadounidenses que van a llenar esos puestos de trabajo. La realidad es que no hay, de hecho, en el sector servicios, pues es muy común que dicen permanentemente help wanted, porque no hay. Correcto. Y si a eso le sumas la presión que me parece todavía no se ve tanto de la migración, o sea, de las deportaciones, se va a poner todavía más crítico la inflación del lado de los salarios. Totalmente de acuerdo. No hay suficiente mano de obra, pero hay un tema que es fundamental y no hay energía. Claro. O sea, el tema de los servidores, el tema de la generación y distribución de energía en Estados Unidos, de verdad, estamos hablando de problemas que quizá en México y en economías emergentes puedan ser muy comunes, que jamás te hubieras esperado que se pudieran conversar en el contexto de la potencia económica número 1 del mundo. Y hoy en día
al nivel de crecimiento, como si pudiera llevarse a cabo lo que se está planteando, no hay capacidad para generar. Entonces empieza a haber esos huecos que pudieran presentarse también como oportunidades para algunos que quisieran posicionarse, por ejemplo, en la generación nuclear o en la generación de renovables para el mercado norteamericano, porque lo va a necesitar. Claro, y ahí está, quizás por eso se quiere anexar a Canadá. Gabriel, debemos hacer un corte, pero ahora platicamos más de México, hablamos un poco ahora de Estados Unidos y volvemos. Esta mañana está con nosotros Gabriel España, director general de Iscali Capital Group. Regresamos. Gracias. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. La Comer presenta La buena noticia. Un grupo de arqueólogos y exploradores encontró una vasija prehispánica en una cueva del sistema Garra de Jaguar a 22 kilómetros de Playa del Carmen, Quintana Roo. La pieza, con forma globular y decoraciones geométricas en color negro, pertenece al periodo posclásico tardío, entre los años 1200 y 1550 después de Cristo. A pesar del paso del tiempo, conserva sus dos asas, aunque presenta algunos daños en el cuello y el borde. El hallazgo aporta información valiosa sobre las prácticas culturales de la región y será sometido a estudios para conocer mejor su antigüedad y función original. Informó Grupo Imagen. La Comer presentó La buena noticia. Hola, Lucía, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Seguimos la ruta de la aplicación? Sí, está bien. Iniciando viaje. Espera. Lucía, ¿vas al súper o a la Comer? La respuesta siempre es La Comer. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? México Canta es un concurso para las y los jóvenes. Cambiemos las narrativas. Contemos quiénes somos desde la esperanza y la paz. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y la discriminación a través de la nueva música mexicana. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. México canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. Aquí sí te alcanza. Precios más bajos siempre. Galletas Príncipe de 252 gramos, 31 pesos. Y Pepsi Sabores de 600 mililitros, 3 por 39 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Haz deporte. 30% de descuento en Walmart. Variedad de coolers. Desde 375 mililitros, antes desde 15.50. Ahora desde 10 pesos. Walmart. Evita el exceso. Yo sé lo que vi. La película basada en una leyenda de la que todos están hablando llega a cines. ¿Habrás visto La Miringua, güey? Ella vendrá para castigar a quienes pecan en Un cuento de pescadores. La maldición de la Miringua. 30 de abril, solo en cines. Cuida a mis muchachos, señor. Sam's Club me regala más detalles únicos. Smartphone Motorola Moto G85, 256 GB más audífonos Motobuds a 4,999 pesos. De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar. En Imagen Radio. Aquí sí te alcanza. Precios más bajos siempre. Arroz Aurrerá Super Extra de 900 gramos a 20 pesos. Y jamón de pavo food de 290 gramos a 49 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Come bien. Imagen. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Snap reportó un avance a doble dígito en sus ingresos del primer trimestre del 2025, además de que recortó a la mitad de sus pérdidas. La empresa dueña de la popular app de fotos y videos cortos Snapchat reveló que su facturación creció 14%, ubicándose en $1,390 millones, mientras que sus números rojos quedaron en $140 millones, una fuerte reducción en comparación con los $305 millones del mismo periodo del año anterior. Además, la compañía indicó que sus usuarios activos mensuales aumentaron 5%, llegando a los 900 millones, mientras que aquellos que abren diario su aplicación subieron 1.5% hasta los 460 millones. Sin embargo, las acciones de Snap cerraron la jornada del miércoles con un retroceso de 12.5%. El motivo está relacionado con que, al igual que muchas otras compañías, eliminó las proyecciones a futuro de su reporte debido a la incertidumbre económica global. Su director financiero, Derek Anderson, detalló que a lo largo del primer trimestre experimentaron vientos en contra relacionados
relacionados con su negocio de publicidad, que representa más del 80% de su facturación. Esto se debe a que muchos de sus clientes se verán afectados por los cambios en los impuestos que pagan las mercancías minimis o aquellas que aprovechaban costar menos de $800 para entrar a los Estados Unidos sin que les cobraran aranceles. De acuerdo con los planes del gobierno de Donald Trump, el viernes de esta semana, las reglas para estas mercancías se modificarán y el nivel para no pagar gravámenes bajará a $100. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Gabriel España, director general de Iscali Capital Group. Gabriel, ¿cómo estás viendo ahora que has estado acá? Bueno, estás muy en contacto y lo sé en América Latina a través de Iscali. Pues habilitas el financiamiento de distintos proyectos con dimensión social, pero obviamente pues eres mexicano, estás en un diálogo intenso con México y ahora estar acá. ¿Cómo estás viendo las cosas acá en México? Mira, hay muchos temas. Yo creo que se puede desglosar México en diferentes facetas. Creo que la parte la parte comercial internacional, yo veo con muy buenos ojos la forma como se ha disasociado la parte emocional con la parte tangible de la negociación de acuerdos comerciales. Creo que la Presidencia de la República ha hecho bien en no involucrarse en lo que yo llamo el jugarle al niño héroe, de envolverse la bandera y lanzar una retórica que es muy populista y en muchos aspectos atrae mucho a la base electoral de enfrentamiento, y ha sido mucho más estratégica en la negociación del acuerdo, tratando de darle tiempo. Tiempo, y eso es algo que en otros países no ha ocurrido. Pareciera y por eso yo no me extrañaría que en el resto de este año se empiece a hablar de México como un ejemplo de cómo le respondió a los ataques y a las amenazas de Donald Trump en el contexto de los aranceles, ¿no? Claro, y agregaré algo controvertido, y es que le dejó un buen capital Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum en términos de la relación con Estados Unidos. Si te acordarás que fue el último fue hasta el último minuto que felicitó a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, porque tenía este cálculo que sabía que a lo mejor lo iba a utilizar, y me parece que le dejó un buen capital ahí Andrés Manuel López Obrador. Es controvertido lo que estoy diciendo, porque obviamente incluso yo decía, no, que ya lo felicite, ¿cómo es posible? Es nuestro socio comercial. Pero hoy eso ha dado cierto rendimiento y obviamente mérito del equipo mexicano, de Claudia Sheinbaum, por supuesto, como presidenta, que al final es en donde recae esta parte emocional que hemos visto en muchos líderes del mundo que no han logrado contener. Sí, no, yo creo que es precisamente la estrategia equivocada contra una persona que reacciona como mencionábamos en el bloque anterior, de que es inesperable, las respuestas brincan de repente y que pueden ser diferentes de A a B, de un día a otro. Creo que eso es muy importante. Sí, entonces, en ese sentido, creo que es una faceta, es un ángulo de análisis mexicano creo que es bueno, es muy importante. Creo que mientras quedamos mejor incluso en la medida en la que, comparativamente, en la medida en que el enfrentamiento con China se pueda recrudecer, porque México y China no son comunes, no son complementarios, son realmente, tenemos estrategias y tenemos fortalezas y debilidades que nos hacen, que nos enfrentemos en la búsqueda de oportunidades ante el mercado más grande, que es Estados Unidos. Y eso me lleva al tercer tema, el tema de la certeza jurídica, que sí es el gran peligro, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy importante que resolver. A mí me preocupa en particular el tema de la reforma al sistema judicial. Para muchos empresarios que están moviendo capitales de manera importante o que representan capitales importantes, el tener el perder la certeza jurídica te puede llevar a que puedas decidir no poner tu dinero a trabajar en el engranaje judicial del país. Entonces eso es un riesgo muy importante. Me parece que existe y bueno, tú lo tienes mucho más, el termómetro mucho más afinado que yo. En algunos grupos dentro del sector privado, una especie de acomodarse en las condiciones como se vayan dando, pero creo que esto es mucho más complicado que acomodarse a un sistema, porque creo que el sistema pudiera corromperse
y voy a ser quizá muy controversial aquí, es la potencial participación del crimen organizado en estos procesos. Claro. Y el crimen organizado pudiera fácilmente corromper el sistema y desde el sistema pues llevar a un sistema de erosión todavía más institucional y que elimine la certeza jurídica. Creo que hoy en día es uno de los riesgos para mí los más importantes, que honestamente, digo, y me gustaría mucho, yo no soy el que está entrevistando aquí, me gustaría saber si no lo ven o si lo ven, pero no de la magnitud que lo veo yo. Claro, no, es que me parece y coincido contigo totalmente, porque además tiene una serie de ramificaciones desde el punto de vista de la democracia, en términos del sistema de pesos y contrapesos que tiene que tener una democracia. Lo vemos en Estados Unidos, y las fechas de caducidad que tiene alguien que toma decisiones. Ese es uno. Dos, lo que mencionas, era obvio. A mí lo que más me preocupa es, y coincidimos, pues es esta penetración del crimen organizado. Sé que muchos me dirán, Rodrigo, evidentemente el crimen organizado en México ya había penetrado al Poder Judicial, al sistema judicial en México. Sí, de acuerdo. Había zonas, me acuerdo que en alguna plática off the record con algún presidente de la Corte decía, pues perdimos Jalisco, ¿no? En términos de las Cortes y etcétera. De acuerdo, pero esto puede ser peor porque ahora vas a tener jueces que llegaron directamente electos. Y si uno ve los puntos de datos de las elecciones en México 2024 y 2023, es obvio. Y por eso me parece que el llamado de Fernández Noroña, el presidente del Senado, pues es más de desesperación que un error. Correcto. Porque que llegue a reconocer ese tamaño de error y lo descarguen del INE, habla de impotencia ante un problema que están viendo, que está generando, y segundo, pues de tratar de llamar a la alerta, ¿no? Correcto. Dentro de su torpeza comunicativa que puede tener. Y en tercer lugar, porque esto, y creo que ahí puede haber una suerte de contrapeso, nos puede llevar a una rectificación. Y ahorita que te escuchaba, pensaba en Colombia, tiempos de Pablo Escobar, cuando empezaba a haber una penetración grande del Estado colombiano. Obviamente alcanzaron a reaccionar, pero fue costosísimo para Colombia. Sí. Y de repente nosotros, no es que se dio por el avance natural que va teniendo el crimen organizado, que ya es muy grande en México, en sus distintos componentes, pero porque le abrimos la puerta. Sí. Y entonces es todavía más difícil y más costoso, porque evidentemente un estado del tamaño de México, la 12ª mayor economía, 13ª, el 10º país más poblado de la Tierra, no puede tener esa situación. Totalmente. Y entonces lo tendrás que corregir, pero el dolor puede ser bastante grande y lo de Trump puede ser bastante menor comparado con esa situación. No, totalmente. Y es de repente me pareciera dentro del sector empresarial que se apuesta lo que en Estados Unidos le llaman el Trump put, que es tengo a Trump siempre para resolver. Siempre Trump tomará una decisión que va a poder resolver la economía, la migración o cualquier otro tema. Yo creo que México no tiene un Trump put. Sí. O sea, no tiene un piso y yo no creo que necesariamente, aun cuando la reforma del Poder Judicial por el tema laboral de los jueces y magistrados de carácter laboral es violatorio. O sea, lo que está ocurriendo ahorita es violatorio del TEMEC y pudiera eso ser un gatillador para aranceles comerciales y poner presión como lo ha hecho y ya se sabe el caminito y lo haría de nuevo. Lo puede hacer totalmente mañana. Creo que no debemos, como país soberano, democrático, maduro, hablas de la dimensión económica y de población a nivel global, pues esperar a que venga alguien y te resuelva a través de aranceles algo que tuviste que haber resuelto tú mismo, ¿no? Entonces, es un tema importante. Me parece que el México tiene hoy en día unas condiciones demográficas, geográficas y de comercio que son naturales y que conocemos bien, pero la tensión global comercial le abre unas oportunidades al país muy importantes y que pudieran potenciar, hemos hablado del nearshoring por muchos años, creo que pudieran potenciarse si se hicieran las cosas bien, pero el riesgo de perder ese momentum o ese gran energía potencial que está disponible es altísimo y el riesgo es enorme. Yo espero todavía, y sé que el tiempo sigue su marcha y estos tienen fechas fatídicas, pero que se reflexione. Y yo invito al sector empresarial y invito a la sociedad civil a que participe, se involucre y se informe de lo que está sucediendo en la reforma del Poder Judicial, porque sus implicaciones pueden ser menos inversión, menos empleo y pues menos satisfactores y menos oportunidades para las familias. Te quiero hacer una pregunta bien complicada que yo lo he estado pensando bastante. ¿Vale la pena participar o no participar?
en el proceso? Es una pregunta buenísima. Sí, la verdad es que no llega a una buena conclusión. Mira, porque validas algo que de origen está errado. Hay una estructura de Estado, del partido en el poder que va a intervenir, ese es el nombre del juego, no nos engañemos. Y entonces validas, pues eso. Sí, correcto. Pero por otro lado, pues en una de esas puedes hacer la diferencia si yo conozco un magistrado, alguno que otro. Claro, con pues buenos perfiles. No, sí, pero no sé si ser cómplice y validar un proceso fallido. Es una excelente pregunta porque por un lado tienes que si hay un perfil que vale la pena apoyarle, pues sí. Pero sabes que aún con tu apoyo, la verdad es que no va a ganar. Pues no. Entonces, y por otro lado, participar, la verdad le va a dar credibilidad. Exacto. Y eso es una cosa muy importante, porque hoy las elecciones populares, o sea, los sistemas de elección popular los gestiona el INE. Sí. En este caso, lo cuentan ciudadanos. Sí. En este caso, los ciudadanos no estamos participando. Y eso, si nos acostumbramos a eso, los que ya peinamos canas, nos acordamos cuando la Secretaría de Gobernación era quien contaba los votos. Bartlett. Exactamente. Y bueno, y como mexicano en el extranjero, y me gustaría que, no sé quién lo haya considerado así, los mexicanos en el extranjero somos muy activos, políticamente muy visibles y conocemos y podemos comparar con lo que está sucediendo. Y en este proceso, que es un proceso de elección popular, los mexicanos en el extranjero no tenemos voz. Sí. Y eso me parece que es lamentable. Es lamentable. Coincido contigo y ya me acabas de perfilar una respuesta en función de ser cómplice de un proceso donde no está participando la democracia. Y hay que decirlo, porque si no podemos ir a lugares oscuros. Recomiendo ampliamente el artículo de Ernesto Zedillo, de verdad es muy bueno, vinculado a estas alertas. Gabriel, siempre un gusto tenerte acá. Gracias. No, gracias a ti y al auditorio. Buenos días. Ahí escuchó a Gabriel España, director general de Iscali Capital Group.